Por la señal de Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Nos cuenta San Marcos en el Evangelio de la misa de hoy que el día del banquete que ofreció Mateo a Jesús y a sus amigos para celebrar la alegría de su llamada coincidió con un día de ayuno de los discípulos de Juan el Bautista y de los fariseos. Según parece, por aquellos días se encontraban en Cafarnaúm algunos discípulos del Bautista que, imitando la austeridad de vida de su maestro, practicaban ayunos frecuentes y realizaban, a hora fija, largas oraciones. También los fariseos y en general los israelitas piadosos ayunaban a menudo, aunque la legislación mosaica no prescribía más que un solo ayuno al año, en la fiesta del Gran Perdón, la famosa Yom Kippur. Esta práctica de penitencia era tan normal en aquel tiempo que se recomendaba con frecuencia a las almas piadosas. Ese día del banquete de Mateo coincidió con uno, decíamos, de esos días de ayuno. Esta circunstancia ponía de relieve el contraste entre unos y otros, entre quienes ayunaban y los que participaban en aquel banquete. Por eso los discípulos de Juan vinieron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos con frecuencia y en cambio tus discípulos no ayunan? Parecen molestos y incluso su pregunta tiene algo como de indignación. Así que Jesús les responde con un lenguaje familiar. ¿Acaso pueden estar de duelo los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Días vendrán en que se les arrebatará el esposo, entonces ayunarán. Esta imagen empleada por Jesús era muy gráfica y más todavía tomando en cuenta que hacía poco la había empleado el propio Juan el Bautista para representar al Mesías como el esposo bajado del cielo para celebrar sus bodas. Los amigos del esposo son, naturalmente, sus discípulos, que viven el tiempo de las bodas y por tanto días de fiesta y de alegría. Es más, esta imagen del esposo era bien conocida por los israelitas, pues había sido empleada también por los profetas como Oseas o Isaías, para señalar la relación de Dios con su pueblo. Comparándose aquí con el esposo, Jesús hace además una velada declaración de su divinidad. El Señor no censuraba los ayunos de los fariseos o de los discípulos de Juan Bautista. Solo reclama un poco de libertad para los suyos en un asunto que la ley de Moisés no ordenaba nada en particular. Fíjate, de hecho, después la Iglesia, en los primeros tiempos, conserva las prácticas penitenciales según el espíritu definido por Jesús. Y así los Hechos de los Apóstoles nos mencionan celebraciones de culto que van acompañadas de ayuno. El propio San Pablo nos habla de sí mismo que durante su desbordante labor apostólica no se contenta con padecer hambre y sed cuando las circunstancias lo exigen, sino que además añade repetidos ayunos. Bien, después de defender a sus apóstoles, Jesús agrega: el esposo les será arrebatado. Esta es la primera alusión clara que hace Jesús sobre su pasión y su muerte. Y es entonces cuando se nos arrebata el esposo, cuando será necesaria la penitencia. Porque cuando Jesús ya no está visiblemente presente, la penitencia es necesaria para verle con los ojos del alma. Este espíritu de mortificación, tal como lo quiere nuestro Señor, es bien distinto del espíritu de mortificación de los fariseos, porque nace del amor
y lleva a un amor más grande, porque la penitencia no es algo negativo ni inhumano, no conduce a una actitud de rechazo de lo bueno, de todo aquello noble que puede haber en el uso y goce de los bienes de la tierra. Más bien es manifestación del señorío sobrenatural sobre el cuerpo, sobre las cosas creadas, sobre los bienes de este mundo. Son muchos los autores cristianos que nos hablan de las ventajas tan enormes que tiene para nuestra alma el ejercicio de la mortificación y las razones que nos deben mover para practicarla. Y sin embargo, es llamativo cómo muchos de aquellos que se someten a grandísimas penitencias, con finalidades que podríamos decir puramente humanas, la belleza corporal, por ejemplo, o para mejorar en un deporte o por simple vanidad, son los mismos que se escandalizan cuando saben que otros viven la mortificación cristiana por razones sobrenaturales. Hoy que está, por ejemplo, tan de moda los tatuajes, pues yo siempre, bueno, no siempre, pero muchas veces que veo algún tatuado, el otro día cargando gas en la estación, le pregunté a ella al que me ayudaba, oye, ¿te dolió ese tatuaje? Porque además se veía que era nuevo. Y me dijo, sí, me dolió mucho. Ahí está, por un tatuaje la gente acepta un dolor terrible y tiene que ponerse cremas y tal. Bueno, pero si haces mortificación cristiana, la gente se asusta. Bien, pues un caso muy actual es precisamente el tema del ayuno. Parece que ayunar se ha convertido en un modernísimo sistema de control de peso, que es incluso practicado y presumido por actrices y actores famosos para llegar al aspecto que necesitan para interpretar un papel en una película, por ejemplo. Fíjate, a mí el otro día me llegó por internet una publicidad de una app para bajar de peso. No entiendo por qué a mí me llegan esas cosas. Y era una app que exaltaba los beneficios del ayuno intermitente. Fíjate estos beneficios que dice: pérdida de peso y grasa corporal, incremento de la quema de grasa, disminución de los niveles de insulina y azúcar en la sangre, posible corrección de la diabetes tipo 2 y una potencial mejora de la lucidez y de la concentración. O sea, verdaderamente una maravilla. Conste que esto es una meditación y no es un podcast de consejos de belleza. Así que si quieres hacer el ayuno intermitente, me parece genial. Solo te voy a decir dos cosas. No te olvides de ofrecérselo a Dios para que tenga valor sobrenatural y por favor tampoco vayas por ahí luego diciendo que te lo recomendaron en Godcast. Imagínate. Pero volvamos con Jesús. El Señor, aprovechando esta cuestión, añade nuevas consideraciones presentándolas en forma de breves parábolas. Y dice: nadie remienda un vestido viejo con un pedazo de tela nueva, porque el pedazo nuevo tiraría del vestido y la rotura se haría mayor. Quienes le escuchan a Jesús pues saben perfectamente de remiendos de vestidos y entienden. Como también todos entienden, acostumbrados a las faenas del campo, pues lo que pasa con los odres viejos y el vino nuevo. Dice Jesús: nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque si lo hacen, se revientan los odres, el vino se desparrama y los odres se pierden. El vino nuevo se echa en odres nuevos, y así se conservan bien el vino y los odres. No sé si todos los que me oyen saben lo que es un odre, me imagino que sí. Es una piel de animal, que puede ser cabra o macho cabrío, sin agraviar, con la parte interna hacia afuera, cuyas aberturas se cosían para poder guardar líquidos, en especial agua, leche o vino. Estos cueros eran utilizados sobre todo por nómadas y campesinos, pues permiten tener el líquido resguardado y además se podían trasladar con facilidad. Bien, pues con estas parábolas Jesús declara la necesidad de acoger su doctrina con un espíritu nuevo, joven, con deseos de renovación. Pues de la misma manera que la fuerza de la fermentación del vino nuevo hace estallar los recipientes ya envejecidos, así también el mensaje que Jesús trae a la tierra tiene que romper todo lo envejecido por el conformismo, por la rutina, por el estancamiento.
Los apóstoles muy seguramente recordarían aquellos días junto a Jesús como el principio de su verdadera vida. No recibieron su predicación como una interpretación más de la ley, como una especie de evolución del mensaje pues judío, sino que era totalmente nuevo. Y pues siempre que los hombres se han encontrado con Jesús a lo largo de estos 21 siglos, algo ha surgido en ellos rompiendo actitudes viejas y gastadas. Pues esa es la actitud que quiere enseñarnos Jesús y eso es lo que aprendemos de este Evangelio. Necesitamos ver las cosas con ojos nuevos, con los ojos de Dios, y así se lo pedimos. Y se lo pedimos a nuestra Madre Santa María que nos ayude a ver las cosas nuevas que ha hecho su Hijo en nuestra propia vida. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.